Señores, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, tal cual como dijimos al inicio y hemos estado promoviendo durante estos días. Hoy recibimos a una persona que nos tenía esta deuda aquí en el estudio de Lazo Films para Dominicana Buenas Noches y que hoy cumple con nosotros. César Arturo Fernández, óigame, el segundo nombre que creo que poca gente. César Arturo Fernández, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Un hombre al que nosotros queremos mucho, admiramos más y siempre estamos pendientes de él. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a tu público por recibirme esta noche. Y de verdad, un honor. El honor es nuestro estar aquí. Sabes que del aprecio que te tenemos y la admiración por tantas facetas que tienes tan importantes en la vida de los dominicanos que de verdad te llevo en el corazón con tanto empeño que haces todas tus cosas y siempre tratando de apoyarte. Qué lindo, gracias César, y tú sabes que eso es recíproco. Y te traje porque empieza el año y yo decía, yo necesito una orientación política, social, económica y entre otras hasta religiosa, vamos a hablar, en el país. ¿Cuál es el panorama para este 2023 de República Dominicana? Y sobre todo en un año preelectoral. Mira, si nos vamos al análisis que han hecho todas las instituciones que tienen que ver con las proyecciones de la economía, dícese el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, todas hacen un pronóstico oscuro para el mundo, no solamente para la República Dominicana. Estamos hablando que crecimiento 0.5 en Estados Unidos en la economía, crecimiento 0 en China, que es el motor de la economía, y a pesar de eso, se dice que creceremos nosotros un 4% de nuestro Producto Interno Bruto, cosa que yo dudo, porque si esos países no crecerán a los ritmos esperados, será más difícil para la República Dominicana. ¿Y qué es lo que nos preocupa a nosotros como partido político de esa proyección negativa que hace la economía global? Es que no se han tomado las previsiones locales para ese sentido. ¿Y cómo podemos decir lo que no se han tomado? Bueno, lo primero es que lo que tiene que garantizar primero un Estado es la seguridad agroalimentaria, es decir, ¿qué vamos a comer? En el año 2012, cuando el presidente Leonel Fernández sale del poder, nuestra seguridad agroalimentaria, es decir, la cantidad de productos que producíamos en nuestros campos para sustentar la canasta básica nacional, era de un 85%. Al día de hoy es de un 55%. Es decir, hemos retrocedido en ese ámbito que habíamos ganado. Entonces, y si tú ves, por ejemplo, las propias informaciones que suministra el Ministerio de Agricultura, las informaciones que suministra el Instituto Agrario Dominicano, hay cerca de 100,000 tareas menos de tierra que se han sembrado, de productos como el arroz, el plátano, la yuca, la batata, los frijoles, que son productos básicos. Ves la quiebra de los productores de pollo. El productor de pollo dominicano, el día de hoy, le cuesta producir una libra de pollo en la granja, le cuesta producirlo 42 pesos, una libra, y le está vendiendo a 35 pesos. Es decir, el productor de pollo está perdiendo 7 pesos por cada libra de pollo. Estamos hablando que si un pollo ronda entre las 4 y 5 libras, está perdiendo unos 30 pesos por cada pollo. Se está yendo a la quiebra. ¿Y por qué? Bueno, porque no ha recibido el apoyo del gobierno en la producción de pollo. Y entonces recibimos importaciones de pollo masivas de Brasil que no lograron el objetivo, que era bajar el precio en el momento, sino que el precio se mantuvo alrededor de los 90, 100 pesos la libra, y el productor quebrándose. Pero si te vas a los productores de huevo, lo mismo. Fíjate que recientemente se quiso imponer una medida que hubo que darle para atrás, como a todas las medidas del gobierno, la prohibición de exportación de pollo a Haití. Incluyeron varios países, Cuba, otros países, pero Haití prácticamente no es exportación. Haití es parte de la planificación nacional que se hace de los productores, no solamente de pollo, de salame, de varilla, de cemento. O sea, aquí Haití es como el vecino sin puerta. Entonces, esta medida, ¿qué iba a hacer? El gobierno dijo que era para garantizar el suministro, pero yo lo que entiendo era que era para deprimir el precio. Al deprimir el precio, iba a haber una sobreoferta de huevos en el mercado y entonces hay quien se iba a fastidiar, los productores. O sea, este gobierno permanentemente, las políticas públicas que
que le da iniciativa son para perjudicar a los productores nacionales. Recordar aquella famosa, la ley tasa cero. Sí. Recuerden que se permitía importar pan. Eso no tuvo efecto. No tuvo ningún efecto positivo para la población, ni para los productores, ni para nadie. Al contrario, tuvo efecto para algunos importadores. Y es importante señalar, Lorena, y a los amigos televidentes, que este gobierno lleva récord, ha roto récords de importación de productos. En el 2021, más de 4.000 millones de dólares. Vamos a ver cómo cerró el 2022. Y mientras más importas, más detrimento hay al productor nacional. Entonces, si ese es el escenario, si este es el panorama que estás viendo, tienes un gobierno entonces que no está pensando en que viene algo terrible. Sí. O sea, si viene un huracán, que tú haces? Cierra la persiana, le pones protección, recoge las cosas que se pueden volar, revisa los desagües. El gobierno no está previendo eso que viene. Y lo peor, que para mí es de mucha preocupación, que el presidente de la República entiende que todo está bien y que lo que más importa es su reelección. Él está poniendo por encima de todo el proyecto reeleccionista que empezó el primer día de gobierno, y eso lo vamos a sufrir los dominicanos. Ha ocurrido un fenómeno. En los primeros 5 o 6 días del año, la tasa del dólar ha subido casi 3 puntos, sin explicación. No hay razones para que el dólar aumente en esta época del año. El dólar generalmente aumenta en la época que los comercios se suplen para diciembre. Por ejemplo, cuando viene diciembre, en junio, julio, entre julio y septiembre el dólar tiende a subir porque hay mucha demanda de dólar, porque está los comerciantes comprando para abastecerse para Navidad. Igual pasa con la época de las madres, con los padres no tanto, porque los padres no nos quieren tanto. Yo pero no sabía. son épocas tradicionales que ocurre esa alza del dólar. Es preocupante que lo que está pasando. Entonces, con respecto a tu pregunta, el año que viene, 2023, aparenta un año de dificultades y un año electoral bastante activo, porque el presidente no ha dejado de estar activamente en proselitismo, y los demás partidos están tratando de tener presencia para poder competir con lo único que pueden competir con el gobierno, que es con la presencia territorial y las redes sociales. Porque en los medios tradicionales es muy difícil competir, porque la publicidad gubernamental tiene todo copado. Está fuerte. Ahora, yo te pregunto, César, ¿sería diferente el escenario de la sociedad dominicana si fuera otro quien estuviera gobernando? ¿O le tocó al presidente Abinader, como dicen, la tormenta perfecta, recibiendo un gobierno en medio de una pandemia, crisis económica, crisis sanitaria, situación de cierre de empresa, de desempleo? ¿Sería diferente? Yo pienso que sí, y te puedo contar de la experiencia que nosotros vivimos cuando llegamos al gobierno en el 2004. Recordar que el presidente Leonel Fernández asume un gobierno en el año 2004 en medio de una crisis financiera bancaria local. Varios bancos, no uno, no, varios bancos se fueron a la quiebra y hubo que salir a rescatar a esos ahorrantes, y de una tasa del dólar que estaba al momento de las elecciones en 60 por 1, solamente con el hecho de que el presidente Leonel Fernández ganara las elecciones, bajó hasta el 27 por 1 en la transición gubernamental. Se estabilizó luego alrededor del 30%. Las inversiones extranjeras volvieron al país por confianza, y dentro de esa crisis que heredó el presidente Leonel Fernández, se hizo la primera línea del metro, 2004-2008. En crisis se hizo la primera línea del metro. Pero en el 2008 vino una crisis aún de mayor magnitud. La crisis inmobiliaria financiera global. Quiebra bancos como Lehman Brothers y otros grandes bancos inmobiliarios en los Estados Unidos. Y en Europa, señores, quebraron más de 25 bancos inmobiliarios. No, aquí no nos enteramos tanto, porque como que el mundo europeo no lo vivimos como el anglosajón. Pero quebraron también muchos bancos. Y esa crisis evidentemente golpeó a la República Dominicana, pero crecimos un 3.5% entre el 2008 y el 2012. Y ahí se hizo la segunda línea del metro. Es decir, a pesar de haber estado en crisis, el presidente Fernández pudo timonear este barco que es la República Dominicana, mantuvo una inflación siempre de 2 dígitos bajita, no más de 4%. El crecimiento de sectores como el agropecuario estuvo siempre alrededor del 4%. Ahora mismo estamos hablando de
de menos de un 2%, el crecimiento del sector agrícola. El sector construcción está deprimido. Recordar que cuando el presidente Abinader llegó al poder, el acero costaba un atado de acero unos 35, 40 mil pesos, está ahora mismo en 70 mil, estuvo en 80 mil, bajó a 70 mil. La funda de cemento duplicó su precio de 200 a 400. El sector más pujante, que es la construcción, llegó a ser en un momento determinado, alrededor del año 2020, cuando vino la pandemia, cerca de un 13% de empuje del PIB. Ahora mismo está en menos de un 7%. La gente no quiere construir, los promotores, porque no pueden fijar un precio, porque no saben a cómo va a terminar. Entonces, los sectores más importantes que motorizan la economía están debilitados y no tienen el apoyo del gobierno de la República Dominicana. Un sector que se atribuye muchos logros, que dice que somos los mejores del mundo, que es el sector turismo. Pero yo quiero que alguien me explique una política pública que haya hecho el gobierno para beneficiar al turismo. Recordar que en el año 2020, en plena pandemia, se tardaron 9 meses para establecer el reglamento, el protocolo, es el término correcto, de cómo iban a abrir los hoteles. Los hoteles estaban listos para abrir. Y tanto el Ministerio de Salud Pública como el Ministerio de Turismo dando vueltas, chocándose uno con otro para establecer un protocolo. Los hoteles hicieron todo lo que le pidieron. Que si hay que poner un protector en los lobbies, se pusieron los protectores. Que si hay que poner mascarilla en las habitaciones, se pusieron. Que si los empleados tenían que tener mascarilla, todo lo hicieron los hoteles. Y se dilataron 9 meses para poder aperturar el sector turismo. Entonces, ¿cuál es el apoyo del gobierno al turismo? El logro del turismo es, primero, gracias a esos empresarios, tanto extranjeros como nacionales, que creen en nuestro país, y la gente estaba trancada. La gente duró un año trancado. Y cuando le abrieron la puerta, la gente quería salir y quiere salir a gastar. Sobre todo aquellos que viven en países donde recibieron subsidios altos por estar confinados. Yo conozco gente que le daban hasta $2,000 a la semana para que lo gastara. Entonces, esa gente que hizo salir. Y las cifras que siempre presentan con respecto al turismo, hay cifras que hay que revisarlas. Porque yo conozco gente que tienen doble nacionalidad que lo contabilizan como turista. Ese señor no es un turista. O sea, que aquí seguimos recibiendo lo mismo que hemos estado recibiendo los últimos 10, 15 años, que es un promedio de entre 4 y 5 millones de turistas. No hemos pasado de ahí. O sea, que la cifra porque todos los meses hay un evento, y ese evento es para decir lo grande que está creciendo, lo mucho que crece el turismo. La semana pasada el presidente habló de que iba a ser el año histórico para el turismo. Yo te digo que yo lo mido en cuanto a la construcción de hoteles. Sí. En los gobiernos del presidente Leonel Fernández se inauguraban alrededor de 5 o 6 hoteles al año nuevos. Uh-huh. En este gobierno he visto apenas 2 inauguraciones en 2 años y medio, ya casi 3. Es decir, que el ritmo de crecimiento, a pesar de la pandemia, del desarrollo de infraestructura hotelera, es muy limitante. Lo que te quiere decir que el turismo no está creciendo en la forma que lo señala el gobierno. Y ojo, hay un premio por ahí que le dieron al país que no está claro si ese premio lo dieron o lo compraron. ¿Cuál es el premio? Un premio del país de más turismo, no sé qué. Ya. Yo estuve investigando con varios amigos del sector y me dicen que eso no es así. Que hubo una publicación donde ellos dieron unas cifras y luego hubo un movimiento de parte del ministro de Turismo y allegados, y se generó el tema del premio. Fíjate que nos dan un premio por todo, pero tú no puedes contactar de que nos están premiando. Uh-huh. ¿Cuál fue el éxito que se tuvo? Ahora hay un tema que está muy en boga. Diariamente estamos viendo en las últimas semanas la palabra fideicomiso. Y el fideicomiso, al parecer, viene desde el 2010. Estaba en el gobierno de Leonel Fernández en ese momento. Estaba discutiéndose en el Congreso, pero ahora tomó fuerza y la oposición se opone, valga la redundancia, a que haya o que se aprueben los términos que el gobierno está estableciendo. ¿Cuál es el meollo? ¿Dónde es que está el punto de discordia para la aprobación del proyecto de fideicomiso? Interesantísima pregunta, Lorena, y la gente se preguntará lo mismo en su casa. Mi madre el otro día me escribe por WhatsApp y me dice, explícame lo que es un fideicomiso. Ay, qué linda. Y entonces yo trato de explicarle. Miren, el fideicomiso es un modelo de una iniciativa donde combinas lo público y lo privado para desarrollar un determinado proyecto. Eso es todo. Es un modelo financiero, es el término correcto de utilizar. En el 2011
el presidente Leonel Fernández promulga la ley del primer fideicomiso en la República Dominicana inmobiliario. ¿Y por qué? Porque arrastrando un déficit habitacional que tiene la República Dominicana histórico, ya al día de hoy, nuestro déficit habitacional ronda los 2 millones de viviendas, de unidades, entre clase media, clase alta y clase baja. Entonces no había forma de tú poder cerrar esa brecha de déficit habitacional si no era con una alianza público-privada. No teníamos en ese momento la ley 4720 de alianza público-privada, se crea el fideicomiso inmobiliario. Ese fideicomiso ha jugado su rol. Ciudad Juan Bosch, aquí en Santo Domingo, en Santiago también, y permitía que con ciertas exoneraciones, por ejemplo, de ITEVIS, de algunos impuestos a los adquirientes, se le pasaba al contratista, al promotor, y la gente podía adquirir una vivienda en un precio entre 60 y 70 mil dólares. Ese fideicomiso, bien, funciona. Luego se crea el fideicomiso RD Vial, lo crea el gobierno del presidente Danilo Medina, y es un fideicomiso que recibe fondos de los peajes. Pero los peajes siguen siendo del gobierno. Así es. Las carreteras siguen siendo del Estado Dominicano, no pasan a un tercero. La primera bomba fideicomisal, vamos a decirle, de este gobierno con el Punta Catalina. Sí. Con ese fideicomiso que tuvieron que darle para atrás, retirarlo del Congreso. Porque ese fideicomiso pretendía pasar a manos privadas el 100% del control de Punta Catalina, pero con lo peor de todo, que si esa administración de ese fideicomiso fracasaba, el fideicomiso perdía su activo principal, que eran las plantas. Bueno, ese fideicomiso se retira y lo que se alega, de hecho la oposición, la Fuerza del Pueblo en ese momento es el primer partido que dice ese fideicomiso es ilegal por esto, es inconstitucional por esto y por aquello, entonces se le da para atrás. Ahora vienen con una ley de fideicomiso público que nosotros no estamos opuestos. Quiero dejarlo eso bastante claro. La Fuerza del Pueblo no está opuesta. Ahora, a lo que estamos opuestos es a lo siguiente, a que ese fideicomiso pueda tomar prestado o empeñar los activos que maneje el fideicomiso sin que pasen por el Congreso. Eso no puede ser. Eso es antisoberano. Segundo, no podemos permitir que los fideicomisos adquieran bienes y servicios sin que no estén regidos por la ley 34006 de compras y contrataciones nacionales. No puede ser. No puede ser que un fideicomiso contrate personas sin que no esté reglamentado por el Ministerio Administrativo de Personal de la República Dominicana. O sea, un funcionario tiene un tope de salario, tiene que tenerlo en el fideicomiso también. Otra cosa, la selección de esos funcionarios también tiene que ser por concurso, no puede ser lo que le dé la gana a los que estén dirigiendo el fideicomiso. Entre otras debilidades que tiene la ley. Si eso se corrige, si eso se subsana, la Fuerza del Pueblo va a votar a favor del fideicomiso. Ahora, ¿qué yo veo? Ya pasó en una primera lectura y de manera ordinaria. Pasó sin la votación de la oposición. Exacto. Ni de nosotros como Fuerza del Pueblo, ni del Partido de la Liberación Dominicana. Está imponiendo el gobierno su mayoría mecánica en el Congreso. Ya ellos sabrán cuál será el resultado de eso. Y lo más importante que yo veo en esta ley, y es que, por eso yo le llamo al gobierno del presidente Luis Abinader el fideigobierno. Sí. Claro. Aquí se creó la ley 4720 de Alianza Público-Privada, a la cual nosotros también estamos de acuerdo. ¿Qué pasa con la ley de Alianza Público-Privada, Lorena y a los amigos televidentes? Es una ley que permite que se hagan proyectos de infraestructura, de inversión entre el gobierno y un sector privado. Esto data del año 1989 en Inglaterra. Se llamaban iniciativas privadas. Un empresario dice, bueno, mira, podemos hacer esta carretera, yo la construyo y yo cobro el peaje por 25 años y a los 25 años, cuando yo me recupere mi dinero, más los intereses, yo te devuelvo tu carretera. Eso era básicamente una iniciativa privada. ¿Qué ocurre? Eso ha ido transformándose. Se crea una ley, se crea una institución que dirige un joven talentosísimo y brillante como es Sigmund Freud, un buen amigo, y se crea esa institución para eso. Pero la ley 4720 tiene límites. Por ejemplo, tú no puedes contratar obras en alianza público-privada superiores al 3% del PIB. Tienes ese tope, o sea, tienes un control. Cuando te vas al fideicomiso, no tienes ese control. El fideicomiso es abierto. Es abierto. Tú puedes crear tantos fideicomisos como tú quieras. Por eso tenemos el fideicomiso de la tilapia.
tenemos el fideicomiso de las becas, tenemos el fideicomiso del monorriel de Santiago y otras áreas de ¿Y el de la transporte. tilapia? ¿A quién corresponde? Eso no lo entiendo. De verdad que hay cosas que yo no le entiendo. Todo es un fideicomiso, por eso yo digo este es el fideicomiso. Y lo que está buscando el gobierno es una manera flexible de gastar el dinero. Y te explico por qué. En el año 2021, al cierre del año, el gobierno termina con 40,000 millones de pesos que no ha invertido de gasto de capital. O sea, que dentro de su presupuesto no fue ejecutado. No fue ejecutado. ¿Qué hizo con esos 40,000 millones de pesos para que no fueran traspasados el presupuesto del año siguiente y se perdiera en ese presupuesto? Lo transfirió a fideicomisos. Mira qué interesante. Este año, el 16 de diciembre, que fue la última vez que vimos la ejecución presupuestaria. 40,000 millones. 40,000 millones. ¿Y qué pasó? Que no se ejecutaron. No se ejecutaron, se transfirieron a fideicomiso. Entonces, ¿qué tú estás hablando? Estamos hablando que dice el gobierno que tiene un ahorro de 416,000 millones de pesos en caja, listo para gastar. Ahora estás teniendo 100,000 transferidos a los fideicomisos, más 363,000 en bonos soberanos que se acaban de aprobar. Tú estás hablando que el gobierno tendrá este año 1 billón de pesos para hacer política y para garantizar la reelección del presidente Abinader. ¿Tú entiendes que ese a es el través de fin? fideicomisos? No le veo otra razón. No le veo otra razón, porque hay obras de infraestructura, por ejemplo, la línea 2C del metro, que es la de del 9 a los Alcarrizos. Esa línea, cuando el gobierno llegó, estaba contratada, estaba licitada. ¿Por qué no se inició? No fue por la pandemia. Yo acabo de explicar que en el 2004, con una crisis financiera bancaria, el presidente Fernández hizo el metro. Entonces, ¿por qué esa línea, que es una tontería, es una de las líneas más pequeñas del metro, por qué no se inició? Incapacidad, falta de gerencia o temor de los funcionarios. No sé cuál de las tres, o si hay un poco de combinación de las tres. ¿Por qué la carretera del Ámbar, que el presidente la ofreció en campaña, lo anunció, lo dijo? ¿Por qué esa carretera no va? Dice ya que no es viable. Que Ahora no es viable, pero ese era un proyecto de tu campaña. Tú lo que estás diciendo, que tú hiciste una campaña donde no sabías lo que estabas ofreciendo y no había garantía de lo que estabas ofreciendo. Y ahora dices que no. ¿Por qué, por ejemplo, señores? Aquí hay algo que hay que llamar la atención. Y algo que he investigado y que el presidente Fernández lo ha señalado. El puente del Cangrejo es un puentecito que está entre Sosúa y Puerto Plata. Pero ese puente es el que garantiza el paso de los turistas a la terminal de cruceros y también entre los hoteles y el aeropuerto. ¿Tú sabes qué tienen que hacer los turistas ahí? Desmontarse de una guagua y pasar con la maleta en la mano y montarse en un vehículo de otro lado. Pero lo estaban arreglando y que habían puesto una vía alterna. Yo investigué. ¿Tú sabes qué pasa con el puente? Tiene un problema en contras y contrataciones. El señor Carlos Pimentel tiene el turismo de este país detenido por una teoría que él tiene. ¿Cuál? No sé, hay una impugnación de la licitación. Señor, ¿y él eso puede es, hacerlo? Bueno, compras y contrataciones puede hacerlo. Entonces, ¿de dónde está el fallo? No sé si ese proyecto está en Sextur o si está en el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, si yo fuera el ministro de Obras Públicas, yo hago el puente y se terminó. Hago el puente y pongo a resolver el problema de los turistas de este país. Puerto Plata necesita ese turismo. Pero no, son funcionarios incompetentes y no toman decisiones. Fíjate que todo lo tiene que hacer el presidente. El presidente de verdad, me da muchísima pena. No pena, porque él no hay que tenerle pena, pero él está solo. O sea, un presidente que gobierna solo. O sea, los ministros se agachan. Un día dijo el ministro de Obras Públicas, hay 750 proyectos en Obras Públicas detenidos por problemas técnicos legales. Doctor, resuélvalo. Usted es el ministro, búsquele una salida. Si usted está diciendo eso, usted está diciendo que usted es incapaz. Por eso pasa en la mayoría de las instituciones del Estado. Los problemas puntuales que necesitamos que se resuelvan, no se resuelven. El Departamento de Medicamentos de Alto Costo. No, ese me toca en el corazón y tú sabes que... No, a los que están enfermos que esperen. Sí. Esa es la respuesta del gobierno. Y yo he sido bastante a empática. A los que están enfermos que esperen. Sí. Sí. Pero no es posible. Sí. Pero vámonos a la seguridad, que es el primer problema que tiene la República Dominicana el día de hoy. El primer problema es la inseguridad ciudadana. Señores, año 2016, Rudolph Giuliani, un plan. Año 2019, Giuliani de nuevo en la campaña. Gana el gobierno, el presidente Luis Abinader, gana las elecciones, y no es hasta abril de 2021 cuando se habla de seguridad ciudadana, cuando lamentablemente asesinan a los pastores en Villa Altagracia.
¿Qué dijo el presidente al otro día? Los policías tendrán cámaras todos en el pecho. ¿Usted ha visto algún policía con cámara? No pasó nada. Se abrió un comisionado de reforma policial. El buen amigo Servio Tulio Castaños de Payá lo dirigió. Entregaron un informe en noviembre del año 2021. ¿Y qué pasó? Nada. El informe lo guardaron. Parece que el informe está lleno de cangrejos porque lo metieron en una gaveta y nadie quiere meter la mano. Asesinan o matan al joven de Ágora Mall en el destacamento de Naco. ¿Qué dijo el presidente de la República? Al otro día, los destacamentos tendrán cámaras e internet. ¿Ustedes han visto destacamentos con cámara? ¿No? O sea, lo que estamos viendo es un presidente que promete y no cumple. Tú dijiste algo hace un rato, César, que yo quiero que me analices un poco. El gobierno está vendiendo la idea de que son los más austeros, de que se tiene que ahorrar, de que hay eficiencia en el gasto público. Y yo tengo la teoría de que si el dinero no circula, pues la gente se estanca, las empresas no se mueven. Entonces, es correcto que, por ejemplo, una institución te diga, mira, y hablando de la ejecución presupuestaria, que tú mencionabas que quedaron 40.000 millones que luego fueron transferidos a los fideicomisos. Yo tenía 100 millones que preparé en mi presupuesto, mi plan operativo anual, mi POA, pero solamente usé 50. ¿Qué significa eso? ¿Que yo ahorré dinero o que yo dejé de gastar en algo que no se necesitaba o que soy ineficiente ejecutando las propuestas que yo hago? Que usted es ineficiente. Mira, yo te lo puedo contar. Yo estuve en el Estado. Sí. Yo dirigí una oficina, una pequeña oficina de infraestructura que teníamos que planificarnos. ¿Cómo nosotros nos planificamos? Bueno, en este año teníamos un levantamiento de cuáles eran las obras importantes y necesarias para cada comunidad. Sí. Una iglesia en tal sitio, un puentecito en tal sitio, una cañada, reparar una cañada en tal sitio. Se hacía esa planificación. Eso se envía al departamento, al Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Ahí se le asigna un código que es como el acta de nacimiento del proyecto. Y a partir de ahí el proyecto va caminando su periplo, a adquirir los fondos, los recursos, etc. Y luego entonces tú lo puedes ejecutar. Si tú este año tienes tus proyectos definidos, están claros, y algo importantísimo que se ha conseguido en la República Dominicana es que no puedes crear un proyecto si no tienes los fondos. Es decir, si no tienes los recursos económicos para hacer el proyecto, no puedes ni siquiera subirlo a la plataforma de compras y contrataciones. No puedes, no te permite, o sea, no te permite contratarlo. Ya lo tienes todo. ¿Y por qué no lo haces? ¿Es por incapacidad, falta de gerencia o miedo? Como aquí a los ministros de este gobierno, por ejemplo, al ministro Fulcar, lo destituyen. Cuando tú destituyes a tu jefe de campaña, porque supuestamente tenía irregularidades que nadie le ha aprobado, que nadie le ha enseñado, pero supuestamente, entonces los más pequeños se asustan. Cuando tú destituyes por algo que no vinculaba directamente al ministro de la presidencia, o sea, estamos hablando de palabras mayores. ¿Tú entiendes que lo más importante del ministro de la presidencia? La estructura más importante de tu gobierno, tú la estás quitando por rumores. Sí. ¿Tú entiendes que lo del ministro de la presidencia no tenía aval? Es que, ¿dónde está el caso? Yo no he visto ningún caso. Y los casos, desde mi punto de vista, son efectivos cuando llegan a la cosa irrevocablemente juzgada. Hasta que no te juzguen en la última instancia, tú eres inocente. Entonces, por rumores, por eso los demás funcionarios del gobierno tienen temor de hacer cosas. Por ejemplo, una oficina, no voy a decir el nombre, pero una oficina de infraestructura del gobierno, el primer año, por temor, el ministro dejó de pagar 550 millones de pesos a obras contratadas con ubicaciones realizadas por temor. Ese dinero se perdió. Ahí pasa lo que tú dices. La economía se detiene. Claro, porque el ingeniero, el maestro constructor, dejan de mover la dinero. Ferretería, el colmado, claro, la señora que cocina, el motoconcho, todo el mundo es una cadena económica. Entonces, es evidente que es un gobierno lleno de gente incapaz. Y yo no entiendo cuando tú no tienes nada que exhibir, porque has tenido una brecha en la gerencia del Estado, ¿cómo te quieres reelegir? No lo entiendo. Bueno, dice que no está seguro todavía, pero vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos, hay otra parte que César tiene que contarnos, y es el proyecto que él está encaminando y si llegará a buen ritmo para el 24. Estamos a tiempo. De eso hablamos en breve con César Fernández aquí en Dominicana Buenas Noches. No se muevan.